Congreso Central. Tras un extenso debate iniciado el lunes, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto presentado por el Ejecutivo denominado Reconstrucción con Cambios. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, destacó el esfuerzo y apoyo del Parlamento y aseguró que quien gana con esto es el país. Veamos. Luego de una prolongada reunión hasta la madrugada en el que participaron legisladores, miembros de la Junta de Portavoces y el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y asesores para realizar una nueva redacción del proyecto de ley del cual prevé implementar un plan integral a favor de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero, fue aprobado por el Pleno del Congreso. En el inicio de la sesión, la presidenta del Parlamento, Luz Salgado Rubianes, saludó el esfuerzo, trabajo y responsabilidad mostrada por la Junta de Portavoces y el ministro Fernando Zavala, quienes trabajaron para lograr un texto consensuado. Nuestro agradecimiento por este esfuerzo en encontrar con el diálogo materias que puedan servirnos para este nuevo texto. Queremos decirle al Pleno del Congreso que sabemos que también están hoy día dejando otro día de su semana de representación, pero para cumplir con el deber que el pueblo nos ha encomendado. A su turno, el legislador Miguel Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, sostuvo que la labor desarrollada fue importantísima, transparente y motivadora. Añadió que todos los deliberantes mostraron una evidente participación en el trabajo y compromiso con el país. Pues más allá de lo que se exprese a través de la votación en esta sesión, puedo dar fe que cada uno de los mencionados ha demostrado un tremendo compromiso con el país, haciendo las observaciones y recomendaciones del caso. Asimismo, no puedo dejar de saludar la participación del presidente del Consejo de Ministros, quien junto con su equipo ha colaborado con el perfeccionamiento de la norma, acompañándonos hasta el final de la jornada. A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijo que se había llevado al Congreso un buen proyecto, pero que había sido enriquecido y se había consensuado un nuevo texto para tener una norma eficaz y actuar en favor de los peruanos con eficiencia y transparencia. Lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Considero esta jornada una victoria. No una victoria para el gobierno, no una victoria para la oposición, es una victoria para el país. Una victoria para los millones de ciudadanos afectados que requieren una solución rápida y urgente de nosotros. El titular de la PCM y el director ejecutivo acudirán al Congreso para informar sobre la ejecución del plan que será publicado en un plazo de 90 días. Asimismo, será el Congreso el que decida la prórroga de sus funciones. La iniciativa promovida para atender a los damnificados por los desastres naturales recibió aportes de los parlamentarios de diferentes bancadas. En el siguiente informe conozcamos detalles de los cambios alcanzados en el texto consensuado. La Contraloría General de la República ejercerá control simultáneo y posterior de las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías que se ejecuten en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios. Del mismo modo, el presidente del Consejo de Ministros deberá informar hasta el último día hábil de marzo de cada año al Pleno del Congreso sobre los avances y cumplimiento del plan, salvo el primer año, en el cual informará cada 6 meses. Estos son dos de varios cambios introducidos por la representación nacional a la propuesta del Poder Ejecutivo, cuyo texto sustitutorio fue aprobado por mayoría luego de 2 días de arduo debate. El dictamen precisa que el plan es aprobado por decreto supremo y publicado en el Diario Oficial El Peruano. Toda modificación será previa coordinación con los gobiernos regionales y locales correspondientes. Del mismo modo, se crea la Autoridad para la Reconstrucción con rango de ministro y una duración de 3 años. En todo momento, la representación nacional pidió reconstrucción con eficiencia, transparencia y sin corrupción. En ese sentido, se logró introducir que todo contrato deberá contener una cláusula que obligue a la persona natural o jurídica que contrate con el Estado a presentar una declaración jurada en la que manifieste si sus representantes legales, accionistas entre otros, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoria y si a la fecha de la suscripción del contrato cuenta con algún proceso penal. De verificarse la falsedad de información consignada, el contrato quedará resuelto.
También se logró incorporar la pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 12 años a quien facilite y promueva la usurpación de terrenos de propiedad pública o privada. Igualmente se consiguió que se declare como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras y se prohíbe la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, agrícolas y otro. Asimismo, que las familias damnificadas ubicadas en zonas habitables y que no cuenten con título de propiedad podrán acceder a un módulo temporal de vivienda bajo un procedimiento especial. Y luego de la sesión plenaria, la bancada de Fuerza Popular ofreció una conferencia de prensa para destacar el consenso alcanzado. El vocero del grupo parlamentario, Luis Galarreta, garantizó que se hará el control político respectivo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, precisó que se introdujeron más de 20 modificaciones a la norma. Destacaron el consenso para aprobar la ley a favor de la reconstrucción del país. Los miembros de la bancada de Fuerza Popular ofrecieron esta conferencia de prensa luego del intenso debate que duró 2 días. Que nuevamente, con actitud democrática, constructiva, pensando siempre en el Perú, como lo ha señalado la lideresa de la oposición Keiko Fujimori, hemos aprobado una norma sumamente importante. Pero la hemos aprobado, como ya venimos demostrando, desde que empezamos este Congreso. El Congreso no es una mesa de partes, ni tampoco, como otras bancadas, de frente obstruccionista o de frente que señalan que van a votar en contra. Galarreta aclaró que el Congreso no es una mesa de partes y que por eso la propuesta original del Ejecutivo fue modificada. Puso énfasis en el control que se hará en adelante para fiscalizar el proceso de reconstrucción. Hoy día ya el Ejecutivo tiene un marco legislativo, un marco normativo para enfrentar esta situación que fue lamentable para todos los peruanos y nuestro rol ahora que nos corresponde es hacer el control político respectivo. Para el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, hubiera sido una gran irresponsabilidad aprobar la norma tal y como fue presentada y precisó que fueron más de 20 cambios los que se han realizado. La presidenta de la Comisión de Presupuestos, Cecilia Chacón, destacó que gracias a las modificaciones hechas, el Ejecutivo podrá contar con recursos para la reconstrucción. Entendiendo el tema de la emergencia, hemos permitido de que las partidas que se refieren a publicidad y a consultorías del Ejecutivo, que hacen un total de más de 3.000 millones de soles, puedan ser puestos en el Fondo de Reconstrucción y el Ejecutivo pueda efectivamente derivarlo a las obras necesarias. Eso con los 1.500 millones aproximadamente que ya tiene el fondo por ley, estaríamos hablando de 4.500 millones que creemos serán suficientes en esta primera etapa. Al igual que los miembros de Fuerza Popular, algunos integrantes de la bancada del Frente Amplio ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su desacuerdo con la aprobación de la Ley de Reconstrucción con Cambios. Su vocero, Marco Arana, aseguró que la ley aprobada no ha variado su enfoque centralista. A esta hora tenemos más información. En Congreso Central, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, demandó que la reconstrucción sea con eficiencia y sin corrupción. Tras escuchar la exposición del titular de la PCM, se generó el debate de los legisladores. En el siguiente informe veamos un resumen de la intervención de los parlamentarios de diferentes bancadas. Adelante, por favor. Reconstrucción sí, pero con eficiencia y sin corrupción, máxime en el momento por el que atraviesa el país a raíz de los hechos de corrupción revelados, dijo la presidenta del Parlamento, Luz Salgado Rubianes, al presidente del Consejo de Ministros durante su presentación ante la representación nacional, en el que sustentó el proyecto para la reconstrucción con cambios de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Desde su curul de parlamentaria, Salgado Rubianes sostuvo que existe pedidos para formar una comisión especial de seguimiento al proceso de reconstrucción, al tiempo de requerir tomar con serenidad los aportes de los parlamentarios. Reconstrucción con eficiencia, sí. Reconstrucción sin corrupción. Claro que tenemos que hacer las cosas bien, y lo decía el señor ministro. No podemos cometer errores y menos podemos permitir que se cometan actos de corrupción después de todo lo que nos ha saltado a la cara.
En el mismo sentido se pronunciaron los voceros de los grupos políticos representados en el Parlamento. Todos ellos coincidieron en apoyar al Poder Ejecutivo en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, manifestaron la necesidad de hacer algunos reajustes y modificaciones que facilite y transparente dicho proceso. El congresista Marco Arana cuestionó el hecho de que la propuesta no había sido consensuada con las fuerzas políticas como lo había prometido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras que Carlos Brus, de Peruanos por el Cambio, sostuvo que la población espera una respuesta del Estado, Ejecutivo y Congreso que le permita recuperar lo que ha perdido. Que el 1 de abril el presidente de la República dijo públicamente que invitaría a los líderes políticos para definir el plan de reconstrucción. Y sin embargo, la semana pasada se envía el proyecto legislativo que a todas luces ni siquiera había sido conversado con las fuerzas políticas, ni siquiera había sido conversado con organismos importantes del país como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. En tanto, Marisol Espinosa dijo que en su grupo de Alianza por el Progreso querían saber cuánto iba a costar la reconstrucción y que les preocupaba, entre otros, el hecho que las autoridades sean designadas por decreto supremo, mientras que Javier Velázquez Quisquén, de la bancada prista, dijo que lo urgente no debe significar lo inmediato y consideró que la propuesta plantea una ley ómnibus. Aquí se está planteando una ley ómnibus, porque fíjense, se está creando una comisión interministerial, se está creando una entelequia autoritaria, una entelequia de autoridad, una autoridad que tiene plenos poderes. Lo nombra por resolución suprema el primer ministro, pero este señor va al Consejo de Ministros, es el que propone el plan, o sea, es el que propone, y fíjese, la ley dice que es el que puede aceptar o no los proyectos que los gobiernos locales y regionales le pueden enviar. Del mismo modo, el congresista Johnny Lescano de Acción Popular sostuvo que la propuesta apostaba por un organismo similar a Forsur, el cual fracasó en la reconstrucción de Ica. Luis Galarreta, de Fuerza Popular, opinó que la propuesta pretende ir por encima de normas de carácter orgánico y de organismos autónomos, al tiempo de sostener la disposición de su bancada de colaborar con la reconstrucción, pero con una reconstrucción transparente y sin repetir los errores del pasado. Al volver